Bueno, hoy de vuelta vamos a tener un programa, pero de aquellos, digamos, les diría, vamos a estar redoblando la apuesta de lo que fue el último programa. Vamos a arrancar con Agustín Echevarne, que vamos a hablar sobre esta idea del ingreso universal, porque pese a que los defensores de esta nefasta idea no lo dicen, se ha aplicado. Y Agustín nos va a contar cómo ha funcionado. Después lo vamos a tener al profesor Germán Fermo, que escribió una nota para Infobae y que tuvo una repercusión verdaderamente impresionante. Y por último, como siempre, va a estar mi amigo, mi hermano, Diego Giacomini, ¿sí? También destrozando algunos mitos que tienen que ver con lo que es el análisis del mercado cambiario. Entonces, básicamente esa es la idea del programa de hoy. Y antes de que logremos conectarnos con Agustín, lo que voy a hacer es recordarles cuál es el argumento que yo tengo respecto a lo que es el ingreso universal. De hecho, la semana pasada, el viernes pasado, el cronista comercial me publicó una nota que se llama El atroz encanto del ingreso universal. Y ahí básicamente lo que digo es que yo estoy en contra de la medida por dos cuestiones. Hay una cuestión que tiene que ver con el hecho de que parte de una falacia, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, la corrección que se quiere hacer es una corrección violenta, con lo cual, con el agravante de partir de una mala premisa. Básicamente lo que tiene que ver con la falacia de origen es lo que se llama la falacia del odio a la máquina o la falacia ludita, ¿sí? Que básicamente lo que uno tiene que entender es que cuando uno realiza una mejora tecnológica, esa mejora tecnológica no la hace porque si la hace para ganar dinero. Entonces, cuando uno gana, digamos, logra ser exitoso en ese cambio tecnológico, se generan mayores beneficios. Y esos beneficios, por ejemplo, podrían ser reinvertidos por la propia empresa, y eso incrementa el stock de capital, ¿sí?, aumenta la productividad y mejora los salarios reales. Por otra parte, ¿sí?, lo que tenemos es que, bueno, podría decidir ahorrarlo, y en caso de que lo ahorrara, eso se va a transformar en inversión en otro sector. Eso va a incrementar naturalmente el capital en otro sector. Eso va a aumentar la productividad marginal del trabajo y eso también va a generar una mejora en el salario real. Sí, alternativamente, el que ha generado este progreso tecnológico y que tiene mayores beneficios también podría decidir consumir ese dinero adicional y eso estaría creando empleo en otras partes de la economía. Es decir, no solo que no se destruye empleo, sino que los salarios reales van a estar creciendo porque hay mayor oferta de bienes y hay mayor demanda de trabajo y de un trabajo que además es más productivo. Entonces, básicamente eso lo que hace es generar bienestar. Entonces uno podría decir, bueno, está bien, pero ¿qué dicen los datos? Porque es muy linda la teoría, pero ¿qué dicen los datos? Bueno, la realidad es que si los luditas hubieran tenido razón y que cada mejora tecnológica hubiera implicado, ¿sí?, la destrucción de puestos de trabajo que no se van a recuperar más, que les digo, es algo que hoy se repite. Todos los teóricos del estancamiento secular mantienen esas cosas y están muy preocupados por esto. O sea, y todos salen con esto que los robots nos van a arruinar la vida. Que dicho sea de paso, tiene que ver con una cuestión cultural, porque para los occidentales los robots son malos, por ejemplo Terminator. Sin embargo, para los orientales los robots son amigos. Entonces,
Digo, piensen, por ejemplo, en Astro Boy, no sé, digamos, el segundo castiga más que proporcionalmente cuanto más exitosa es el empresario satisfaciendo las preferencias de los consumidores, ¿sí? Y bueno, y después está, digamos, esto, el error, digamos, de creer que la distribución es independiente de la producción, es un error, digamos, que sale de John Stuart Mill, y eso es ignorar, digamos, básicamente cómo se genera la distribución. O sea, ustedes se encuentran con esa distribución como un resultado ex post, pero no es que ex ante existe una torta que después yo la puedo repartir, no, la torta se va generando en el mientras tanto, donde las remuneraciones, ¿sí?, son las que surgen de un proceso de mercado donde los consumidores, ¿sí?, deciden a quién le van a pagar con sus preferencias y dada la escasez, a quién van a estar premiando. Y eso es lo que determina la retribución de los factores. Desde ahí, digamos, desde ese proceso productivo donde la retribución de los factores viene afectada por las preferencias, por la escasez y por la productividad de estos factores, es que aparece después esa torta y que queda repartida de esa manera, que es la distribución que genera el propio mercado. Y cualquier redistribución que se quiera hacer implica cambiar por un método violento lo que originalmente los consumidores decidieron hacer voluntariamente. Con lo cual, digamos, el resultado es un espanto. Entonces, digamos, dado este análisis preliminar, me pareció muy importante que nos complementara este análisis un economista que yo lo considero verdaderamente brillante, ¿sí? Él es de la Fundación Libertad y Progreso, digamos, tiene un background de conocimiento impresionante y sobre todas las cosas es un tipazo, es un amigo. Y él lo que nos va a contar hoy es básicamente la evidencia empírica sobre esto, porque agrega algunas cuestiones muy interesantes para complementar este análisis. Señores y señoras, con ustedes el formidable Agustín Echevarría. Hola Javier, muchas gracias por esa introducción impresionante. Bueno, no, después te cobro unos mangos. Totalmente. Vos sabés que nada es gratis. Arreglamos, totalmente. Un café, una cerveza te puedo dar. Vos sabés que una vez... Además es un placer conversar contigo. Vos sabés que una vez estaba en una reunión y estábamos con Guillermo Calvo, a quien yo lo admiro en lo humano, como economista, digo, la verdad que las tiene todas, ¿no? Entonces, no sé cómo salió el tema y justo cayó y nada, y yo, digamos, no escatimé mis opiniones y le decía al de al lado, por favor, cállelo, porque esto me va a salir carísimo. Así es que, pero, a ver, yo lo que quedé muy impresionado con nuestra charla fue cuando me contaste el caso de los aborígenes, y a mí me gustaría que lo compartas con la audiencia, esta experiencia, porque esta idea del ingreso universal fue aplicada. Entonces, sí, digamos, explayate con total libertad, por favor. Sí, el tema es así. Yo creo que hay mucha gente que toma decisiones políticas que después implican, obviamente, efectos muy grandes, como vos explicabas, por quienes tienen que pagar a veces los deseos de otras personas, o sea, que hacen caridad con plata ajena, ¿no? Tal cual. Con lo cual, con la billetera ajena es muy fácil empezar a regalar plata y del otro lado tenés que ver todas las consecuencias. Vos estás explicando cómo afectás a las empresas, a la creatividad, a todo el avance de la tecnología, al avance de la creación de empleo, a una cantidad de cosas. Y del otro lado tenés las consecuencias que le ocurren, y eso es lo que me parece que es interesante también ver, a las personas que reciben esa supuesta caridad, ¿no? Claro, ese punto, digamos, yo en el artículo no lo traté, y voy a ser sincero, no lo traté porque no lo sabía. O sea, cuando hablé con vos, a mí me pareció absolutamente revelador. Sí, es un tema que tiene que ver mucho también con la ecología, con los comportamientos sociales, etcétera, pero lo puede entender la gente muy simplemente imaginándose qué ocurre en su propia casa con sus hijos. Entonces, porque pasa mucho, sobre todo, incluso con la gente que tiene, con la gente rica, con la que tiene más recursos, de qué forma pueden regalarles muchas cosas a sus hijos. Entonces surgen las palabras típicamente los niños mimados, el niño malcriado. ¿Qué es todo eso?
¿Y qué es lo que pasa eso cuando lo haces con adultos? Claro. ¿Ocurre lo mismo o no ocurre lo mismo? Y un día me encontré en uno de mis viajes con un aborigen canadiense, pero este encuentro fue en Estados Unidos. El señor se llama Calvin Helin y es un abogado. Y es un abogado que trata de hacer cosas en favor de las ideas, porque cree que las ideas son muy importantes para mejorar, entre otras cosas, a los demás aborígenes, es decir, a los indios que estaban en Canadá, los indios originales de Canadá, ¿no? Y también a los originales que están en Estados Unidos. Hizo un informe que trabajó sobre lo que ocurría en los indios que estaban puestos en reservas en Canadá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda y en Australia. Con lo cual tiene 4 ejemplos importantes de ver qué pasaba con esta gente. Dado que los colonizadores, por llamarlos a los que conquistaron estos lugares, típicamente de origen anglosajón, eran los conquistadores, tenían culpa porque provocaron una catástrofe a las poblaciones originarias. En gran medida porque llevaban los gérmenes, ¿no? Y el 90% de los muertos de los indios se dieron por los gérmenes que traían estos invasores. Y después porque los trataban muy mal, porque los mataban, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que hicieron fue decir, bueno, obviamente no podemos seguir conviviendo con esas formas de culturas primarias que no permitirían que vivan 300 millones de personas en los Estados Unidos, como viven hoy, 300 y pico de millones de personas, o en Canadá o lo que fuere. Con lo cual, estas personas, ¿qué hicieron? Bueno, decían, hay que mantener sus culturas, pero tenemos que reservarlos y ponerlos en reservas. En esas reservas, como no podían ser autosuficientes, terminaron empezando a darles comida, después los ayudaron a hacer sus casas, después dijeron, hay que darles buena educación, les regalaron también la educación, y les fueron regalando todas las cosas que necesitaban. Digamos, les dieron el ingreso universal. Simplemente por nacer ahí, tenías cubiertas todas tus necesidades. Todas tus necesidades. Ahora, ¿qué pasó con estas personas? ¿Le fue bien o le fue mal? Y la prueba, creo que cualquier persona que se empiece a meditar el tema se va a dar cuenta, lógicamente, es que les va mal. Porque ¿qué es lo que pierde una persona que le regalan todo? Lo que pierde son varias cosas importantes. Pierde la autoestima, pierde la dignidad y pierde las ganas de progresar. Entonces las personas que estaban metidas ahí adentro no progresaban. Al perder la autoestima y perder la dignidad, empezaron a tener la mayor tasa de violencia doméstica de todos los Estados Unidos, o sea, la violencia intrafamiliar, lo cual es lógico. Si el padre de familia, o el jefe de familia, puede ser una mujer también, pero si el jefe de familia no trae dinero a casa, sino que el dinero a la casa entra porque le dimos la asignación universal por hijo, es decir, que entra por los hijos, ¿qué respeto le deben los hijos a sus padres? Si el marido no trae plata, ¿qué respeto le tiene la mujer? Si además no tiene nada que hacer porque no va a trabajar todos los días y tiene mucho tiempo libre, para recuperar el respeto típicamente puede imponer la violencia. Y ahí empieza a aparecer, por ejemplo, la violencia de género dentro de la familia. Y esto, lo que hizo Calvin Helin, que empezaba a pensar, che, esto debiera ser así, lo empezó a medir. Y empezó a medir qué es lo que pasaba en estos lugares. Y demostró que es mucho mayor la tasa de violencia doméstica, demostró que las adicciones al alcohol y las drogas son casi el doble que incluso en algunos lugares hasta 5 veces más que en el resto de la población. Demostró que los homicidios son un 87% más que el promedio del resto de la población en esos países. Demostró que los suicidios son un 60% más en esas comunidades que en el resto, y demostró que incluso los automóviles son 3 veces más que el resto de la población. Es decir que, lógicamente, lo que uno normalmente puede analizar desde un punto de vista intuitivo, lo que hizo Calvin Helin es medirlo, y cuando lo mediste impresiona. Entonces, cuando una persona viene y dice, che, esto es lo que tengo que hacer para todo el mundo, hay que preguntarse por qué piensan esto. Y piensan esto, me parece a mí, porque ahora está muy de moda todas las ideas de Singularity University, ¿no? Donde sabemos que el capitalismo ha sido tan exitoso que está generando una revolución geométrica en varias disciplinas, en la robótica, en la inteligencia artificial, en las computadoras, en la biogenética, en la nanotecnología,
hay como 8 o 9 disciplinas que están creciendo la tecnología exponencialmente. Cuando las combinas todas, te permiten prever que dentro de 20 años, o sea, pasado mañana, para lo que es la historia de la humanidad, estamos llegando ya, vamos a pasar de ser una civilización tipo 1 a una civilización tipo 2. La civilización tipo 1 era aquella que vivía de la energía de su planeta. Y los futurólogos decían la civilización tipo 2 es la que vive de la energía de su estrella madre, en nuestro caso el Sol. La diferencia es que cuando vos vivís de la energía del Sol, resulta que en términos de la vida humana eso ya es inextinguible. O sea, el Sol no se va a extinguir por generaciones y generaciones. Con lo cual ya no dependes del petróleo, ya no vas a depender del carbón ni del gas, vas a depender de la energía del Sol. Que además cuando va mejorando la tecnología se va a hacer cada vez más barata, hasta un punto va a ser muy barata. Cuando la energía sea muy barata, entonces también el agua va a ser muy barata y también va a ser muy barato todos los alimentos. Cambia la energía, vamos a llegar a una era de abundancia. Entonces ahora hay muchos libros que están hablando de esto, hay uno que se llama Abundancia, sí, otro sí, se llama es buenísimo. Otro se llama Radical Abundance. Radical Abundance también. Extraordinario. Otro se llama The Rational Optimist, el optimista racional, sí, yo también lo tengo. ¿No? Y todo esto surge de Singularity University, que creó esas ideas, que es Ray Kurzweil, sí, ¿no? que escribió hace muchos años, en el 2005. La singularidad está cerca. Exactamente, la singularidad está cerca. Como saben todo eso, dicen, bueno, si en el mundo la producción la van a hacer los robots, si además la energía va a ser barata, vamos a ir a una era de abundancia, ¿por qué no le regalamos plata a todo el mundo? Y definimos que nadie sea pobre y le damos un piso. ¿Eso es factible? La verdad es que sí. Dentro de algunos años va a ser factible. ¿Eso es deseable? La verdad es que no. Porque acá lo que estamos diciendo es que va a haber dos tipos de personas. Va a haber, por supuesto simplificando, ¿no? Sí, no, claro, ya me está claro, Agustín. Un tipo de personas que van a ser los co-creadores, las personas que van a ser parte de esta maravillosa creación que está logrando la humanidad, que elimina la pobreza, que fue eliminando la pobreza, que ya queda muy poca pobreza en el mundo. El mundo eran todos pobres, hasta hace 200 años atrás el 95% era pobre y hoy es el 5%. Exactamente, entonces estamos eliminando la pobreza. Claro, como el ser humano naturalmente es pesimista y siempre quiere ir mejorando, el hecho de que seamos pesimistas nos obliga a buscar qué cosas mejorar. Si la pobreza la estábamos eliminando, lo que hacemos es cambiar la definición de pobreza. Claro, obvio. Entonces ahora cambiamos la definición de pobreza y empezamos a decir, bueno, para ser pobre Estados Unidos va aumentando la definición. Antes para ser pobre iba a tener $1 por día, ahora para ser pobre en Estados Unidos tiene que tener menos de $18.000 al año. Sí, y después hay otras, esa es la de la pobreza extrema, porque después están las líneas de pobreza, que son las que usan los países de ingresos medios como nosotros, y después están directamente las relativas, ¿no? Digamos, por Correcto. ejemplo, como en Alemania, como en Estados Unidos mismo, exacto, ¿no? O sea, que se mide contra allá directamente una canasta, entonces vos de repente tenés una canasta con un montón de bienes, todo, que acá podrías estar en el decil más alto y allá sos pobre de repente. Sí, y en poco tiempo más no tener aire acondicionado es ser pobre, ¿no? Claro, Entonces, exacto. por ejemplo, en Estados Unidos el 70% de los pobres de Estados Unidos tienen aire acondicionado. Sí. ¿No? O sea, tienen auto. Auto seguro. Tienen heladera, tienen microondas, todo eso está escrito, ¿no? O sea, realmente la gran mayoría de los pobres americanos vive muy bien. No, Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que cuando hablamos de pobreza hablamos de cosas diferentes, porque hay que ver cuáles son las definiciones que tenés de pobreza. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero ahí a mí me gusta mucho algo de lo que vos decís, esta de las definiciones, porque está bien, va a estar los creadores y van a estar los pets, ¿no? Digo, las mascotas. Ahora, exacto, el tema es que cuando empiezan a tocar el sistema de precios y empiezan a hacer esas cosas, empiezan a modificar los sistemas de incentivos, y el problema es que a nadie se le ocurrió al inicio de la era cristiana que Roma se iba a caer, y empezó con el populismo y se terminó cayendo. O sea, lo que digo es, esos equilibrios, o sea, no son estables y derivan después en catástrofe, y no sea cosa que como hizo el populismo en Roma, que nos metió en 1500 años de oscurantismo, estas bestias nos metan en algo así. Porque aparte, ¿sabes lo que a mí me preocupa, Agustín? Vos fíjate, uno de los grandes defensores de esto es un típico keynesiano. Primero vive de espalda a los datos, ¿no? Porque si la falacia ludita hubiera tenido razón, el 85% de la gente estaría desempleada.
por otra parte, este caso que vos contás, que es de una riqueza fenomenal, ¿sí? Lo ignora olímpicamente, ¿sí? Y encima cuando te contesta, no, bueno, pero cuando Bismarck quiso poner la jubilación le dijeron que era un loco, y bueno, vos ahí tenés un cálculo que, digo, ahora cuando hago este cierre de idea, digo, vos, digo, si me lo aportás, me encantaría. Y digo, y después, o sea, el problema de, digamos, de la falacia de lo que no se ve, y para colmo de mal es el tema de la fatal arrogancia que señalaba Hayek, porque vos sabés que a esta persona le dicen, bueno, pero mire, los suizos votaron y el 77% rechazó la media. Vos sabés que contestó, no lo vas a poder creer, dijo, están equivocados, se equivocaron. Es decir, nadie puede negar que esta es una idea moralmente superior. Sí, la idea es pésima, porque vamos un segundo al tema de las mascotas, ¿no? Porque una forma es, o sos parte de la co-creación, podés trabajar en este nuevo mundo que se viene, y para eso tenés que estar educado para ese tema, y por eso la educación para mí es clave, reformular todo el sistema educativo, ¿no? Pero veamos lo otro. A las mascotas vos las tratás muy bien, ¿no? Les das de comer, las cepillás, las lavás, las llevas al veterinario, le das salud, todo fenómeno. Pero el ser humano no es una mascota. ¿Cuál es la diferencia? La mascota, si lo tratás muy bien de esa manera, es feliz. El ser humano no. El ser humano se deprime porque no quiere ser mascota. El ser humano quiere ser co-creador. Claro. Entonces, si vos no podés participar de la maravilla que estás generando, de la creación, posiblemente vamos a conquistar otros planetas, va a haber cosas maravillosas en los próximos decenas de años o tal vez siglos. Pero si vos no sos parte de eso, obviamente te va a generar un enorme resentimiento. Sí, una frustración enorme. Una frustración enorme, algunos se van a deprimir, otros se van a suicidar, otros van a tomar drogas, otros se van a tomar alcohol y otros van a hacer la revolución. Claro. Entonces lo que está proponiendo Levi Yeyati es una estupidez. La verdad es que hay que analizarlo en mayor profundidad porque es muy, muy nocivo lo que se está proponiendo. Pero parece que al señor en cuestión le faltaron algunas materias de economía. Pero, sí, yo simplemente lo que me interesa a mí, más que hablar de una persona, es que ya está aplicándose en Argentina. En Argentina hay 8,5 millones de subsidios todos los meses a gente, y hay 20 millones que vive del Estado, que van recibiendo cheques del Estado. Y 8 millones que trabajan en el sector privado formal, con lo cual eso no cierra. No, tal cual, estoy el tema de totalmente Bismarck que nombraste, que eso da para toda otra charla, si querés. No, es que lo que quería hacer era, digamos, si algún día es factible, yo sé que tenés una agenda muy complicada, o sea, vos sí sos un tipo importante, vamos a ser sinceros. El tema es el siguiente. Me gustaría que armemos una charla un día entre los dos de singularidad y le contemos las cosas que estamos viendo sobre el futuro, ¿no? Porque me parece que ahí tenemos mucho para contarle a la gente y que deje de pensar que nosotros somos la ciencia que trae las malas noticias, sino que por todo lo contrario, aquellos que nos consideramos herederos de Adam Smith, ¿sí? Somos los que traemos el mensaje de optimismo. Salvo cuando aparecen estas personas enemigas del progreso. Pero incluso cuando uno mira el progreso, también se van a plantear problemas nuevos que son muy interesantes de analizar. No todo van a ser rosas, va a haber problemas. Sin duda, si no nos preparamos en la parte educativa, vas a tener un montón de gente que se va a quedar afuera, y eso es un drama. Con lo cual, no es que no pueda haber problemas, puede perfectamente haber problemas, pero lo interesante es analizarlos para poder resolverlos. Si en cambio estamos hablando de cosas que son ridículas y no estamos viendo las cosas que están pasando en el mundo y las que probablemente van a pasar, entonces no vamos ni siquiera a empezar a encarar los problemas y nos quedamos con otros temas que sí son graves. Lo de Bismarck te lo dejo si quieres para la próxima, no sé si tenemos tiempo ahora, pero es un tema... Hacemos el cierre con esto, me encantaría que remates con esto para que dejes bien en claro lo ridículo y ofensivo que es el ejemplo que usa Levi Yeyati. Bueno, Bismarck fue el tipo que inventa la jubilación. ¿Y qué es lo que hace? Él inventa la mayor estafa de la historia y que es aplicada hasta el día de hoy. Bismarck tenía cerca de 60 años y puso y sabía que sus actuarios lo conocían, que en esa época vivían la gente en promedio 47 años, si mal no recuerdo. Un poco más de 40 años, 47. Pero él tenía 60 y trabajaba muy bien, con lo cual decía hasta los 60 puedes trabajar. Entonces, ¿qué hacía? Te cobra un impuesto a la jubilación, vos aportás a un sistema jubilatorio de reparto durante toda tu vida, y a los 60 te jubilo y te doy una renta.
Ahora, yo me quedo con toda tu plata. En ese momento era una estafa abierta porque casi nadie llegaba. O sea, era una estafa abierta. A los 60 años, claro. Casi nadie, y yo me quedo con toda la plata, claro. Y con toda esta plata te empiezo a dar cosas. Claro. Y entonces yo soy un genio, porque yo Estado, yo Bismarck, yo gobierno, te doy cosas, te regalo el seguro de desempleo, te regalo el estado de bienestar, te regalo salud, te regalo un montón de cosas, pero te la saqué. Claro. Lo que no te digo es que te la saqué antes. Sí, pero a mí me gusta la cuenta que vos hiciste de y entonces cuánto es la estafa. Exacto. Yo hice una cuenta hace unos años atrás, que ahora hay que revisarla, porque cambiaron los precios de las casas, pero hasta hace 2 o 3 años, cuando hice el número, simplemente metí en una planilla de Excel, y a cualquier oyente lo puede hacer, cuánta plata te saca el Estado desde que empezás a trabajar con un sueldo mínimo hasta los 60, 65 años, ¿no? Entonces, durante 40 años te sacan plata. Lo invertís en una vivienda. Suponte que tenés la tasa de renta de una vivienda que en ese momento era 5% anual. Lo invertís a 5% anual durante 40 años. ¿Cuánto te sacaron? 7 casas. Si tu mujer trabajaba también con un salario mínimo, le sacaban otras 7 casas. A un matrimonio le sacaban 14 casas. ¿Casas cómo? Casas que yo veía en Mercado Libre y empecé a mirar, por ejemplo, en Morón, en los alrededores de Buenos Aires, ¿no? Y casas bastante lindas, ¿no? Y te sacaban 7 casas a cada uno. ¿Y después qué te devuelven? Te devuelven la renta de una casa. Y a tus hijos le robaron las 7 casas. Entonces, 13 le robaron. Sí, 13 casas, exactamente. Con lo cual, lo que te la renta de 13 y después las 14 en realidad. Y después las 14. O sea, te roban el flujo de 13 y el stock de 14. Exactamente. Suponte que ahora los números sean un poco diferentes, si sean 5 casas y no 7, porque aumentaron los precios de las casas. Está bien, pero estás en 10 y... Digo, sigue siendo una estafa. Es una gigantesca estafa. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esta estafa? Lo que pasó con esta estafa es que primero el sistema de reparto tenías mucha gente que aportaba y pocos que recibían. Lo que está pasando ahora es con la transición demográfica esto te empieza a cambiar y te pasa lo que en Europa, están todos técnicamente quebrados. Si no tenés una revolución de crecimiento, sonaste. Sí, y en Argentina, además, lo teníamos solucionado con el sistema de las AFJP. Al robarse las AFJP volvemos a tener el problema. O sea, mantenemos la estafa. ¿Por qué robaron las AFJP? Es muy simple. ¿La gente quería? No quería, porque 9 millones de personas decidieron quedarse cuando un año antes de robarlas les ofrecieron ir al sistema de reparto. ¿Quién quiso ir? Nadie. Claro. ¿Quién quería? Y tampoco era un problema estatal o privado, era un sistema de capitalización contra un sistema de reparto. Porque estaba el sistema de capitalización estatal, que era el Banco Nación, la FJP Banco Nación. Con lo cual les robaron a pesar de que la gente no quería. ¿Pero por qué? Porque fue el primer año que dio superávit. Claro, tal cual. Como había dado déficit durante 14 años, lo mantenían. El año que empezó a dar superávit, ahí me lo quedo. Ahí se lo quedó el Estado. Agustín, ¿qué te parece si nos comprometemos como para hacer un programa sobre singularidad? Y ahí sí, le damos la hora entera a los dos, hablando del futuro formidable que se viene, y de paso le pasamos el avisito a nuestro amigo que consideró que los suizos se equivocaron, que haga la cuenta, ¿no? Digo, le dejamos tarea para el hogar. Así es que te agradezco infinitamente tu participación. Para mí es un verdadero honor que hayas decidido compartir estos minutos conmigo, porque además el trabajo que estás haciendo desde Libertad y Progreso es un trabajo formidable y que ojalá, digamos, en algún momento se tenga en cuenta para emprender las políticas en Argentina y salir de este pozo que nos está hundiendo cada día más. Así que te agradezco mucho y es un honor enorme haber estado hablando contigo. Muchas gracias a ti, Javier. El honor es mío y además desde el dato yo bebo la cerveza. entonces elogio. ¿Te das cuenta? Vos sos como Bismarck al final. Me regalás alcohol cuando yo soy astemio. ¿Te das cuenta? Ahí te tenía. Mirá cómo te pisaste, Chevarne. Ahí soné. Muchas gracias, en serio. Me encanta lo que estás haciendo y felicitaciones por el programa. Gracias, Agustín, y te mando un abrazo enorme y un buen fin de semana. Un gran abrazo. Chao, Agustín. Bueno, tengo una sorpresa para mi amigo, el formidable Germán Fermo. ¿Cómo está, Germán, querido? Dice caballero, ¿cómo le va? Bueno, yo no te voy a reportear hoy. Te va a reportear una amiga. Fantástico, dale, a ver. Germán, ¿cómo te va? Gisela Barreto.
¿Qué tal, Gisela? ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Vos acabás de escuchar quién te está hablando? Totalmente. Totalmente. Mira, esto es, acá le vamos a poner esa chispa correntina en el programa de Javier, que es la primera vez que voy a estar, así que... A ver, Germán, contame qué tal fue la nota de Infobaes y a qué te dirigiste específicamente. Mira, antes de arrancar con eso, le hago un comentario a Javier Milei y a Dieguito también. Tengo un amigo que me dijo, che, Germán, al lado de Diego y Javier parecés zurdo. ¿Sí? Ese fue un comentario que me hizo un amigo que recién estaba tomando un café y le digo, mira, tengo que salir al aire con un gran amigo. Y bueno, me hizo ese comentario. Habiendo dicho eso... ¿Me dejás que te haga un comentario yo? Sí, dale. En la época que yo era economista jefe del estudio Broda, conocí a un gran economista que se llama Antonio Di Maio y que su sueño era poner a lo largo de todo el estudio, ¿sí?, la foto de cada uno de los economistas ordenados de derecha a izquierda. Y entonces él decía que Guillermo Donadini estaba bien pegado a la pared y que conmigo tenía un problema porque la iba a tener que romper. Es un ejemplo parecido. Es un ejemplo parecido que te decía. Así que digo, al lado mío todos lucen zurditos, no te das problema. Pero yendo un poquito a la pregunta que hizo Gisela, sí, bueno, nunca fui tan insultado en una nota a lo largo de mi vida como en esta que publiqué el lunes. ¿Por qué? ¿Sí? Creo que porque le estoy hablando al ombligo del argentino, a ese que nunca se quiere mirar. Los argentinos no nos gusta mirarnos el ombligo. Entonces vivimos en un mundo, vivimos en una Argentina que a pesar de todas las barbaridades que uno ve cotidianamente, por alguna razón decidió ser hipócritamente, políticamente correcta. ¿Sí? Fíjate que podemos poner varios ejemplos, pero uno es, fíjate, a Trump lo están criticando de proteccionista, no sé, es enorme la cantidad de argentinos que critican el proteccionismo de Trump. Bueno, basta con ver cómo somos acá como para decir, che, muchachos, ¿qué tal si para criticar el proteccionismo de Estados Unidos, qué tal si solucionamos primero el nuestro, ¿no? Pero en cierta forma creo que esa actitud de autocrítica al argentino en general le cae muy mal. Y bueno, acá estamos, si querés, si me permitiste hablar un poquito de esto, ¿no? Del mito sindical, de que el sindicalismo está para protegerle la vida al trabajador y que biribiri, a través del sindicalismo vas a conseguir aumento de salarios, etcétera. Es todo mentira eso. ¿Y para qué está el sindicalismo? Buena pregunta, no sé bien para qué está el sindicalismo. No sé para qué está el sindicalismo. Quizás te digo para qué está, no te puedo decir para qué está. Está para no permitirle, ponele, a un pibe de 18 años poder integrarse fácilmente a la fuerza laboral, por ejemplo. Anda a pedirle eso, está para no permitir flexibilización laboral. O sea que en el fondo están para largar a la calle a los más vulnerables. Totalmente. Porque siempre los que se quedan sin trabajo son los más vulnerables, los que tienen menos formación, que son donde aplican las restricciones que ellos imponen, ¿sí? Y le ponen rigidez al mercado laboral, que tira a la gente a la calle, justamente a los que menos educación tienen y los que están en mayor marginalidad, ¿no? Y fíjate una cosa, a pesar de que este mensaje a muchos le cae muy mal y te dice que los liberales somos una cosa, somos la otra, yo me cansé de escribir muchas notas que me gustaría tener un país utópico, que por ejemplo no financie fútbol para todos, no financie gasto político y sea muy rico en educación, y que esa educación está principalmente orientada a lo que vos decías, Javier, al que más lo necesita. Entonces, un país rico de intelecto es un país distinto. Ese es el tipo de cambio que te saca a un país de la pobreza. Y que necesitamos en Argentina. Totalmente, y en gran parte del mundo también, Jessica, porque esta hipocresía sindical no solamente la viste en Argentina, probablemente en Argentina está exacerbada, pero muchas veces al liberalismo se lo critica por una cosa y por la otra, y la mejor forma de defender al individuo es defendiéndose uno mismo, y para eso es fundamental la educación. Una persona educada es una persona que no necesita que nadie la defienda, y eso es lo que cae tan mal obviamente a un sindicalismo, y ahí viene la otra cosa que cae mal a mucha parte de la sociedad argentina. Para ser educado no solamente necesitas, si querés, de un Estado comprometido con un plan coherente de educación, también necesitas una sociedad que esté comprometida a 25 años de sacrificio. Entonces digo, ok, tenés 5 años, querés ser doctor en algo, bueno, te esperan 25 años de sacrificio. ¿Estás para eso o no estás? Bueno, si no estás, aceptá el salario que tenés porque es el de equilibrio. De lo contrario, dejá de hacer quilombo, innová, aumentá tu capital humano, contribuí al enriquecimiento del país todo, y tu salario de equilibrio va a ser más alto. Esa es un poco la esencia de la nota que puse el lunes, porque estoy viendo a un país que está ready para parar por todos lados, y estoy cansado de ver esta historia. Tengo 49 años,
de que tengo uso de razón, estoy viendo siempre la misma historia, y en el medio estoy viendo un estado estacionario de mediocridad mental en el que estamos atrapados todos los argentinos en la misma pecera. Cada marzo que viene, cada uno se pelea por una torta que se achica y cada uno le quiere sacar al de al lado, una parte de la torta que termina siendo la misma. Esa no es la forma de conseguir el país que soñó Sarmiento, Alberdi, etcétera, un país que se rico. porque se rompieron el lomo haciendo lo que estaban haciendo cada uno de bueno en su momento. Ahora yo digo una cosa, el argentino también, a ver, con todo respeto, adoro a nuestros argentinos, yo soy argentina, obviamente, correntina, pero argentina. A veces no nos gusta mucho trabajar, vos te das cuenta, uno quiere como ganar sin trabajar y hay que romperse el lomo. Muchas veces con el sudor de tu frente ganarás tu salario, ¿no? Hacer las cosas y poner el lomo realmente. Totalmente, a ver, totalmente, ojo, con esto tampoco quiero ofender a mucha gente. Seguramente me diga, che, Germán, yo laburo 18 horas por día y no me alcanza ni siquiera para comprar un kilo de pan, que también es una realidad esa. A esta gente le digo que lamento que ese equilibrio haya ocurrido. La administración anterior saqueó al país y estas son las consecuencias que estamos viviendo. Ese es el desequilibrio que dejó el gobierno anterior. Exactamente, Y justamente más, si es querés, tal cual como dice Gisela, ¿no? Porque en el fondo ese desequilibrio, ¿sí? Lo que vos hiciste es que durante muchos años se fomentó el consumo, eso genera una caída del ahorro, la caída del ahorro te implica acumular menos capital. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos lo que viviste fue una fiesta, es como que ponele, no sé, te hipotecaste tu casa y con esa plata te fuiste de viaje a Europa. Te la gastaste toda, ahora no tenés para pagar la hipoteca, te rematan la casa y vos decís, no, antes estábamos mejor. Claro, te comiste la casa en el medio y eso, digamos, en términos de producción implica que podemos ahora producir menos bienes. Es decir, inexorablemente hoy somos más pobres porque, por ejemplo, tenemos menos máquinas para producir. Entonces, eso lo que es lo que está marcando también Germán. O sea, este populismo, esta cosa de comernos el capital nos ha empobrecido. Por eso cada proceso populista termina con un PBI per cápita más alto, más bajo, quiero decir, perdón. O sea, cuando hoy deberíamos tener un PBI per cápita en torno a los $30.000, ¿sí? Y que ahora ya no es una cuenta mía, esto se puede replicar con las cuentas que hizo el Banco Central en el último informe monetario. Tenemos un PBI per cápita de $11.000, $12.000 y estamos todo el día viendo a ver cuándo nos caemos al precipicio de vuelta. La verdad que es una locura, ¿no? Totalmente, pero insisto, creo que el Estado, yo como Javier y como todos los liberales, obviamente tenemos una tendencia a limitar el tamaño del Estado, pero si hay algo en lo que creo que el Estado juega un rol absolutamente determinante, es en determinar un plan de educación a largo plazo, a 30 años vista. Me encantaría, Gisela, Javier, de verdad me encantaría, como liberal que soy, ver un plan que diga, mira, ¿cuántos chicos en las villas hay? X. Agarrate esos pibes que hoy tienen 5 años, dentro de 25 años quiero verlos doctorándose en algo. Ese es el tipo de país que quiero, ese es el gasto que defiendo. Si por el contrario, o por el otro lado que tengo, gasto político en exceso, fútbol para todos, y todas estas pelotudeces en las que estamos gastando plata, y al mismo tiempo me tenga que bancar que por proponer algo distinto me insulten, en realidad el argentino no se da cuenta del que verdaderamente le está mintiendo. El argentino fue engañado por 7 décadas populistas, que destruyeron no solamente el stock de capital físico como una máquina, hay una destrucción mucho más grande que es el human capital, el stock de capital humano. Vos cuando a una persona no le educaste de los 5 años a los 15, le destruiste el capital humano y le cercenaste su vida, por el resto de su vida le condicionaste una vida de pobreza en eterno, ¿y sabes qué? Y le condicionaste una vida de dependencia, algún mandón que tenga en curso, llamado sindicalista, llamado presidente, llamado lo que fuera, con lo cual es mucho más severo limitar a una persona en su generación de capital humano, y la generación de capital humano tiene muy poco tiempo para gestarse. Esa es la Argentina. Mira, yo hace 1 año y medio atrás escribí una nota que se llamaba La Argentina del choripán merece un sueño utópico, y precisamente en algún momento me gustaría que como nación entendamos que somos parte del problema, somos la parte de la solución, pero en vez de estar parando y haciendo quilombo y tratando de comerle la torta del de al lado que no funciona, nos planteemos un sueño como alguna vez se plantó Sarmiento, Alberdi. Ningún sueño es gratis, todo sueño requiere sacrificio, pero que nos seduzcamos con la sola noción de definir una utopía que nos saque de este estado de mediocridad y estado estacionario en el que estamos atrapados. Y lo digo ante un marzo que probablemente va a ser un marzo de paros permanentes, ya venimos de un diciembre de piquetes permanentes,
una nación no se hace grande de esta forma. En algún momento los argentinos tenemos que mirarnos el ombligo, ese ombligo que apesta, y realmente entendamos cuáles son las razones y las causas de nuestra decadencia. Y a partir de ahí definir las bases para crecer. No hay secretos en esto. Mira, Germán, vos decís, estás hablando de la educación, y es tan importante esto de la educación humana, nosotros, ¿no? Porque también estando correctamente educados, vamos a saber elegir a nuestros gobernantes. No pedir, como defienden los kirchneristas, por ejemplo, decir, queremos planes que nos sustenten. O sea, no, andá a trabajar. Elijamos bien a los gobernantes. Me parece a mí, yo no soy mucho de este palo de tocar así estos temas, pero como ciudadana estoy opinando, ¿no? Dime tú. A ver, no. Totalmente, sí, dale, Javi. No, dale. Digamos, el tema es el siguiente. Yo, algunas preguntas, o sea, voy a ser más trivial. Usualmente no usás este vocabulario subido de tono. La pregunta es porque la situación te enoja o porque, digamos, como no viniste acá, te la estás perdiendo de ver a Gisela como la estoy viendo yo a la cara, ¿sí? Okay. Y es eso lo que te pone mal. Yo hoy voy a hacer las preguntas así, las más mundanas, porque obviamente hoy es un caso muy especial. Así que nada, quiero saber, digamos, qué es lo que te ha cambiado hoy que te ha puesto así. O son las dos cosas, te doy un crédito para que te puedas escapar. A ver, no es la primera vez que me pongo así. Algunas cosas me motivan más que otras, y cuando veo que los argentinos estamos otra vez dilapidando la poca chance de cambio que tenemos, me siento en la responsabilidad de hablar y asumo las consecuencias que eso implica, porque insisto, fui muy insultado esta semana. Insisto, te subiste al club, no sos el primero, vos sabés que no sos el primero. No, totalmente, sí, totalmente. Por eso, parecería que ante el público el sindicalista es el bueno y Germán es el malo. Cuando digo Germán, Javier, Diego, y cuanto economista esté proponiendo algo en esta dirección. La única forma que tiene un país de reducir su pobreza es siendo más productivo. La única forma de ser más productivo es educando a este país. Vivimos en un mundo que ya está teniendo robots, a ver si soy claro, y en Argentina no podemos resolver el problema de la ignorancia educacional, con lo cual el gap que se está generando entre la ciencia mundial y nosotros es enorme, y eso me aterra. Entonces, cuando ves los debates que estamos teniendo, que solamente se basan en dame un cacho de salario por acá o por allá, en realidad el debate tiene que ser muy por encima, y en esto también responsabilizo al político de turno, al presidente, a que le toque manejar este país. Vos sabés que Germán, yo eso lo llamo la paradoja peronista. ¿Sabés por qué, no? Porque de tanto de combatir a los gorilas, en esta sociedad del futuro que se viene, en relativo, vamos a convertirnos en gorilas o en monos comparado a los humanos del futuro. Porque, digamos, si nosotros nos bajamos de este tren de la educación y de la acumulación del capital humano y del progreso tecnológico basado en capital humano, digamos, en el fondo, en relativo, seremos menos que gorilas. Con lo cual, la paradoja peronista va a ser que, de tanto combatir a los gorilas, terminaron generando una suerte de país de gorilas. O sea, eso es, digamos, así que te dejamos que nos des la última definición en 140 caracteres, porque te aviso que hoy lo dejaste afuera, Diego. Así que digamos... Bueno, una disculpa a Diego, un abrazo a Diego. Mira, te lo voy a cerrar de una forma parecida a la anterior, pero para ir un poco más de picante. Los argentinos somos parte del problema, pero paradójicamente también somos parte de la solución. Creo que llegó el momento de que nos seduzcamos con una idea de nación, con una idea distinta a la que tenemos. No podemos imaginarnos in eternum la Argentina del paro, del apriete, del piquete. Quiero imaginarme una Argentina en donde un pibe de la villa pueda ser doctor igual que yo dentro de 25 años. Si ese es el caso, pago más impuestos de lo que pago hoy, Javier. Y vos sabés todo lo que yo odio a los impuestos. La unión hace la fuerza, ¿no? Sí, no pero sé si digamos, nada más. La reflexión también. Pero podemos tener, digamos, organizaciones que banquen la educación, ¿no? Digamos, o sea, como funciona en algunos países del mundo. Digo, para no tener que estar soportando más impuestos, por favor. Bueno, ahí está, esa te la dejé a vos para que cierres el programa. Bueno, Germán, te mando un abrazo grande y no me puedes decir que hoy no te esperé con una sorpresa única. Extraordinario, extraordinario. Dale, un besito grande, Gisela. Gracias, Javi. Abrazo grande. Chao, viejo. Hasta luego. Bueno, digamos, se nos ha ido el programa. O sea, sí, ahí el doctor Fermo se entusiasmó, excedió sus 10, 15 minutos de rutina, o sea,
Así que bueno, nada, digamos, me imagino que aún desde allá se entusiasmó, no podía largar de parar, así que... No, bueno. le puso efusividad, le puso entusiasmo, estuvo genial. Sí, pero más de lo normal, ¿eh? Así bien. es que bueno, esto, digamos, ha sido esta quinta entrega del Demoliendo Mitos. Pido disculpas a mi colega, amigo, hermano Diego Giacomini, que no lo llamamos, pero bueno. Dieguito, te mando un beso. A ver, un besito. Ahí está, y con eso compensamos. y la próxima seguramente estarás Obviamente. al aire. Bueno, eso es todo y agradezco mucho, y te agradezco mucho, Gisela, por haberme acompañado. Gracias, Y, Javier, a vos. Bueno, esperemos que se repita. Dale. que se repita. Y bueno, los veo la semana que viene destrozando nuevos mitos que tanto nos están hundiendo en la pobreza.